Ahora ya entrando a la solución a este sistema de ecuaciones lineales, al pasar al siguiente paso, era encontrar la matriz triangular superior. Para encontrar esa matriz triangular superior, tenemos que recordarnos algo que estudiamos en la clase anterior. En la clase anterior encontramos las matrices inversas aplicando operaciones elementales en fila. Bueno, pues hay que recordar esa parte porque se volverá a utilizar. Entonces, en esa clase establecimos que todos los elementos de la diagonal principal se llamaban pivotes. Ahora, en este caso, ya vamos a estar con una matriz de 3×3. Por lo tanto, no solo se va a tener que hacer 0 un único elemento que esté abajo de él de la columna, sino que van a haber 2. Entonces, a este famoso elemento A11 se le llama pivote. Y lo que tenemos que hacer es hacer ceros todos los elementos que estén abajo de él. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, eso se hacía utilizando las filas. Tenemos que el pivote se encuentra en la fila 1. Y los elementos que tenemos que hacer 0 se encuentran en la fila 2 y en la fila 3, siempre de esta misma columna. Bueno, se tenía que realizar una combinación lineal de la fila 1 y la fila 2 para hacer 0 este elemento y también se tiene que hacer una combinación lineal de la fila 1 con la fila 3. Se tiene que recordar que hay que ponerle especial atención en los signos de estos elementos que se encuentran aquí. Si se fijan, todos estos elementos tienen signos iguales. Por lo tanto, al hacer la combinación lineal, esos escalares necesarios para hacer 0 el primer elemento de la fila 2, uno de ellos tiene que ser el opuesto multiplicativo del otro. Por ejemplo, este es un caso muy simple porque tenemos que en la fila 2 y en la fila 3 el primer elemento es la unidad. Y para conseguir el opuesto multiplicativo de 3, solo tenemos que multiplicarlo por -3. Y en ambos casos es igual. Por lo tanto, las combinaciones lineales de la fila 1, la fila 2 y la fila 1 y la fila 3 me quedaría de la siguiente manera. Todos los elementos de la fila 2 los voy a sustituir por esa combinación lineal. Es decir, que a la fila 1 le voy a restar la fila 2 multiplicada por el coeficiente de -3. De la misma manera, se hará con la fila 3. Todos los elementos de la fila 3 se va a sustituir por la combinación lineal de restarle a la fila 1 la fila 2 multiplicada por -3. Al realizar las operaciones tenemos que la fila 1 va a quedar intacta, es decir que solo se va a multiplicar por 1. Y la fila 2 se va a multiplicar por -3. Poniendo en práctica este método de solo sustituirlo, me queda que la fila 2 me va a quedar que será 0, 8, -10 y 12. Para la fila 3 de la misma manera. La fila 1 queda intacta, es decir que solo se multiplica por 1, y la fila 3 se va a multiplicar por -3. Recuerden que los elementos de la fila 3, aquí tenemos la fila 3, serán 1, -1, 1 y 4. Al realizar estas operaciones, por cada una de las columnas, porque cada una de las que están aquí van a ser los elementos de la columna. Eso también se estudió en la clase anterior cuando estuvimos realizando las operaciones para encontrar la matriz inversa. Recordando un poco eso, por ejemplo, aquí en la fila 2, tenemos que para la primera columna íbamos a sustituir los elementos 3 y 1, 3 que está en la fila 1 y 1 que está en la fila 2, que básicamente esto era lo que queríamos hacer 0 el primer elemento de la fila 2, así como el de la fila 3, el primer elemento de la fila 3 también ya es 0. Bueno, ahora para crear esa matriz equivalente, tenemos que sustituir la fila 2 en la fila 2 de la matriz equivalente. De la misma manera, tenemos que sustituir todos estos elementos de la fila 3
en esa matriz equivalente. Bueno, pues ya sustituyéndolo me queda de la siguiente manera. Me queda que la primera fila me quedó intacta. La segunda, aquí la tenemos, 0, 8, menos 10 y 12, 0, 8, menos 10 y 12, y para la fila 3 de la misma manera, 0, 5, menos 4 y 12. Como siempre, le voy a pedir de que la realización de todas estas operaciones se haga con una concentración de tal manera que pongamos muy pero muy especial atención en los signos de cada una de estas operaciones. Muchas veces, cuando uno está haciendo el método regresivo de Gauss, en una de estas operaciones, uno puede llegar a confundirse en un signo. Y confundirse en un signo al trasladar estos elementos a la matriz aumentada, va a tener uno que hacer el trabajo nuevamente desde cero, porque posiblemente esta fila la vuelva a utilizar en otra operación. Entonces, les voy a pedir de que siempre tengan mucha concentración a la hora de realizar estos cálculos. Ahora, con esta matriz aumentada, vamos a tomar el siguiente elemento, que vendría a ser el segundo elemento de la fila 2 como pivote. ¿Qué va a suceder con este pivote? Con este pivote tengo que hacer 0 todos los elementos que estén abajo de él. Y el único elemento que tengo abajo de él es 5. Ahora, nuevamente, hay que recordar que se va a utilizar combinaciones lineales solo con la fila 2 y la fila 3. Porque lo que necesitamos es que el elemento de la fila 3 sea 0. Bueno, ahora se va a empezar a sustituir. Y recuerden de que la operación que se va a realizar en este momento es para la fila 3. Entonces, tenemos que la fila 3 la vamos a sustituir por una combinación lineal con la fila 2 y la fila 3. En la clase anterior, para no estar buscando el mínimo común múltiplo, se estableció que solo íbamos a multiplicar, por ejemplo, 5 por la fila 2 y 8 por la fila 3, que aquí se encuentra. 8 por la fila 3 y 5 por la fila 2, para llegar a ese opuesto multiplicativo. Ese opuesto, el opuesto aditivo para que fuera 0. Eso se iba a lograr al verificar los signos de cada uno de ellos. Si vemos de que ambos son positivos y yo quiero el opuesto aditivo, uno tiene que ser negativo. Por lo tanto, le cambiamos signo a uno de ellos. Al realizar la operación, tenemos que, vamos a ir haciéndolo columna a columna. Empezamos con esta. Sustituyo 0 por 5 menos 8 por 0, que eso me va a dar 0. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que este no tiene que cambiar porque ya se había hecho 0. Muchas veces cometemos el error de volver a tomar la fila 1 y utilizar este de pivote. Ese es un muy mal concepto y no se tiene que hacer de esa manera. Siempre los pivotes para hacer una matriz diagonal superior, se van a tomar esos pivotes de la diagonal principal. Eso no se les tiene que olvidar. Bueno, ahora vamos con la siguiente. La segunda columna multiplicaría 8 por 5 y 5 por menos 8, que eso es lo que se andaba buscando, que este fuese 0. Ahora, el siguiente sería la tercera columna. La tercera columna multiplicaríamos por 5 menos 10 y multiplicaríamos por menos 8 menos 4. Y esto me queda el valor de menos 18. Y en la última columna vamos a multiplicar 5 por 12 menos 8 por 12. Y obtenemos que sería menos 36. Y esto que hemos obtenido aquí son los elementos de la fila 3 para la nueva matriz equivalente. La matriz equivalente entonces me quedaría de que la primera fila está intacta al igual que la segunda fila. La tercera fila es la que acabamos de encontrar. Ahora,
ya se ha logrado el segundo paso del método regresivo de Gauss. El segundo paso era lograr de que la matriz aumentada, luego de operaciones elementales en fila, se obtuviese una matriz triangular superior. Es decir, que arriba de la diagonal van a ser todos diferentes de 0 y debajo de la diagonal principal todos van a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos serían, ahora sí, empezar desde abajo hacia arriba y de ahí nace lo regresivo de este método. Lo que se tiene es de que la tercera fila, vamos a empezar a trabajar, que se multiplicará cada uno de estos elementos por el vector de variables y se va a igualar al elemento de esa fila en el vector de constantes. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Si yo multiplico 0 por x, me va a quedar 0, más 0 por y, me va a quedar 0, y me va a quedar menos 18 por z, que va a ser igual a menos 36. Ahí lo tenemos. Ahora, la técnica del método regresivo de Gauss establecía que yo tengo que despejar la variable z. Por lo tanto, también aquí al despejar la variable z, vamos a encontrar el valor de la última variable de esa manera. Había otra forma también de encontrar estos valores. También tiene una clase que está hecha en pizarra que se explicó de otra manera. La otra manera que se explicó era de que en lugar de empezar a formar estas ecuaciones al multiplicar por el vector de variables en este lado, lo poníamos en la parte de arriba. Y se obtenía de que iba a multiplicar 0 por x más 0 por y menos 18 por z, y esto se igualaba al último elemento, al elemento de esa fila, que era igual a 36. Bueno, esta era otra forma de realizar o de encontrar estas ecuaciones. Entonces, ¿cuánto me iba a quedar el valor de z? El valor de z va a ser igual a menos 18, que está multiplicando, va a pasar a dividir al otro lado, y recuérdense que con las operaciones de multiplicación y división siempre se mantiene el signo, no va a cambiar porque se pase al otro lado a multiplicar o a dividir. Por lo tanto, me quedaría que menos 36 sobre menos 18 es igual a 2. Ya tenemos la primera solución a una de las variables. Ahora, como es un método regresivo quiere decir que vamos a empezar de abajo para arriba, se tiene que obtener la segunda ecuación. Y esa segunda ecuación se va a obtener de la segunda fila. Entonces, de la segunda fila se obtiene de que 0 por x le va a quedar 0, más 8 por y le va a quedar 8y, menos 10 por z le va a quedar menos 10z. ¿Qué tenemos? 8y menos 10z. Y eso va a ser igual al elemento de esta fila en el vector de constantes, que ese es 12. Bueno, la técnica me decía que yo tenía que sustituir este elemento de la variable que se había encontrado en la ecuación. Si hacemos eso, esto vendría siendo que ustedes primero sustituyen y despejan. Ahora lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a despejar y luego sustituir. Bueno, el valor de z ya lo conozco, entonces lo que necesito encontrar es el valor de y. Por lo tanto, yo tengo que dejar completamente despejado y. Dejar completamente despejado y quiere decir de que lo tiene que acompañar el valor de 1 como coeficiente. Y no tiene que haber ningún otro término acompañándolo en ese lado de la igualdad. Por lo tanto, menos 10z pasaría al otro lado a sumar. Y, como se había establecido, el único coeficiente que tiene que tener y es 1. Por lo tanto, si 8 está multiplicando, va a pasar a dividir y ahora sí, y tiene 1 de coeficiente y ahora sí está completamente despejado. Ahora, como hemos dicho, lo que habíamos establecido era que íbamos a despejar y luego sustituir.
¿Sustituir por quién? Por el valor que ya conocemos. El valor que ya conocemos es z. Entonces z va a multiplicar por 10 y va a sumar con 12. 10 por 2 le va a quedar 20, más 10 más 12, perdón, le va a quedar 32, y dividido entre 8 le va a quedar que y toma el valor de 4. Bueno, hasta este momento hemos encontrado dos valores para dos variables. Para la tercera variable, si se dan cuenta, yo la puedo encontrar la última ecuación en este caso como 3 por x más 2 por y menos z igual a 24. Pero esta era la primera ecuación. La primera ecuación, si se dan cuenta, quedó intacta. Entonces, la primera fila siempre va a quedar intacta. Y, como se había establecido, que habíamos encontrado con la matriz equivalente anterior, esta era la primera ecuación y también quedó de esa forma al encontrarla con el método anterior. Entonces, nuevamente, yo conozco el valor de y conozco el valor de z. Por lo tanto, la única incógnita que tengo en este momento es el valor de x. Para encontrar este valor de x, nuevamente, voy a despejar y luego sustituir por los valores ya conocidos. X tiene que estar completamente despejada, por lo tanto, los términos que contengan y y z tenemos que pasarlos al otro lado de la igualdad. Si están sumando, pasan a restar; si están restando, pasan a sumar. Bueno, ahora x también tiene que tener un coeficiente 1. En este caso solo tiene 3. Entonces 3 va a pasar a dividir y ahora sí, x lo tenemos completamente despejado. Ahora también sustituimos los valores que ya conocemos. Y sabemos que tiene el valor de 4 y z tiene el valor de 2. Al hacer esta operación en el numerador de esta fracción, me queda que la suma es 18 y abajo tenemos el denominador 3. 18 entre 3 me queda el valor de 6. Por lo tanto, la solución al sistema va a ser que x tiene el valor de 6, y tiene el valor de 4 y z tiene el valor de 2. En la clase que teníamos de pizarra también se les dijo de que siempre que nosotros encontráramos el sistema de ecuaciones lineales, se sustituyeran estas soluciones en cada una de las ecuaciones. Muchas veces uno solo la prueba en una de las ecuaciones y comprueba la igualdad. Pero eso no necesariamente es la solución. Hay que verificarla en cada una de las ecuaciones. Y si se cumplen las igualdades, entonces esta va a ser la solución del sistema de ecuaciones lineales. Con eso vamos a comprobar de que no hemos tenido ningún error en ningún signo y en cada uno de los procesos que hemos tenido que recorrer hasta llegar a esta solución. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, que es el determinante de una matriz de orden 2. ¿Qué es el determinante? El determinante es un número real. Puede ser positivo, negativo, 0, porque estas son una de las condiciones que tienen los números reales. Y este número va a estar asociado a una matriz y que la determina. Recuérdense de que la matriz o todas aquellas matrices que tienen determinantes solo son las matrices cuadradas. Si nosotros tenemos una matriz que no tenga igual número de filas y número de columnas, no podemos encontrarle un determinante. Esto va a ser algo que lo van a tener que tener muy en cuenta. El determinante, según el texto que ustedes lleguen a consultar, en general se utilizan estos dos tipos de notaciones. La primera notación es det de la matriz, que me va a decir de que este es el determinante de la matriz A, o también podemos utilizar la siguiente notación, que la matriz A la vamos a tener que va a estar en medio de dos líneas rectas verticales. Esto me va a indicar que este es el determinante de la matriz A. Por su sencillez, este va a ser la notación que se va a utilizar en el curso. Entonces, iniciamos con el determinante de una matriz de orden 2. Recuerden de que una matriz se puede decir de que es de 2 filas y 2 columnas, pero si es matriz cuadrada, de una sola vez decimos que es de orden 2 y queda ya implícito de que tiene 2 filas y 2 columnas.
Entonces, si se tiene una matriz genérica que viene siendo A11, A12, A21 y A22 como elementos de esta matriz, para encontrar su determinante, recuerden utilizar esta notación. El determinante de la matriz A va a ser igual a multiplicar los elementos de la diagonal principal y restárselos a la multiplicación de sus elementos de la diagonal secundaria. Por lo tanto, el determinante de la matriz A va a ser A11 por A22 menos A